O sea, a mí me encanta el discurso del presidente y lo que él dice, los foros, pero él tiene una cantidad de funcionarios que él ha nombrado ahí. Miren, yo participé en muchas de las reuniones de esas comisiones que se crearon gratuitamente, para que se sepa. Y hay funcionarios ahí que uno se pregunta si la cédula de ellos dice República de Haití. Hay gente que uno se pregunta y que cobra un sueldo del Estado Dominicano que se paga con nuestros impuestos. Lo que ha hecho, lo que deseo que quede claro desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional público, es que lo que ha hecho el gobierno es válido y es lo que dice el librito. Usted agarra un manual de derecho internacional público, el gobierno está aplicando eso a la raya. Eso no, y reconocer eso no nos convierte a ninguno de nosotros en relacionistas públicos del gobierno. Si usted quiere ver cómo se está comportando el pueblo haitiano, agarre el periódico Le Nouvelliste del día de hoy. Pero dicen que las obras fueron paralizadas por el ejército dominicano que penetró en territorio haitiano el 20... No pongo esa cara, Jacqueline, yo sé que te parece como asombroso, ¿verdad? Eso está en la primera plana del Le Nouvelliste del día de hoy. Principal periódico haitiano. La base de premisas falsas, es decir, se inventan una cosa y sobre la base de la afirmación mentirosa construyen lo que pretenden es una justificación. Y, es decir, la experiencia arbitral que hay que Haití no cumple nada. Firmar un documento con Haití es lo mismo que hacerlo sobre papel mojado, eso no tiene ningún tipo de valor, no hay cumplimiento. Entonces, República Dominicana tampoco tiene expectativa de pasar a discutir temas de soberanía en foros internacionales porque la soberanía no se negocia. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, fue juez en nuestros tribunales, es abogado. No quisiera usar la palabra nacionalista porque a veces eso es hasta peyorativo. Pero para mí eso es una condecoración en el pecho. Yo no sé para otro, pero el nacionalista es aquel que coloca en el centro de su preocupación a la patria, la nación. Entonces, para mí eso es un halago. Y si le quieren poner de hojalata, yo tampoco me voy a ofender. Yo no quiero hacer de oro. La hojalata es más humilde. Así que está muy bien. No, pero bienvenido, doctor. Esos son otros. Eso no son ustedes, doctor. Sí. No, pero lo que quiero decir con esto es que el chantaje ideológico es una de las racista herramientas, y xenófobo. Correcto. Es uno de los mecanismos de chantaje, de tratar de que se sienta como vergonzante asumir la defensa de los más caros intereses del país. Y el dominicano promedio tiene que desprenderse de ese tipo de cosas, porque no hay orgullo más grande que aquel que siente un ciudadano cuando oye su himno nacional en playas extranjeras. Sí. Eso es así. Entonces, si hay algo que a todos los dominicanos nos debe de unir, es el amor por este país, que tanto trabajo, tanta sangre y tantas lágrimas ha costado preservar. Vamos arriba. A este tema, las medidas del gobierno. Yo comentaba que tú me enviaste, y te lo agradezco, el comunicado de julio de la Cancillería, sí, que es el documento, vamos a decir, más contundente, sí, porque lo otro es una comisión mixta. Sí, hace un relato que está muy bien. Está muy bien. Hace 4 días. Inclusive, yo lo puse en Twitter y hubo gente que dudó de la legitimidad. Sí. Porque era como tú me comentabas, pero ¿por qué no han sacado este documento? Sí, ha habido una falla de comunicación ahí. Mira, es bueno también, es bueno que quienes vean este programa entiendan lo siguiente. En una discusión hay argumentos que conducen a la exposición de un punto de vista. Cuando contiene sustentos ciertos, pues obviamente la búsqueda de establecimiento de lo razonable y lo verdadero plantea que los dos interlocutores son gente sabia y objetiva. Cuando tú planteas de entrada mentiras, sofismas o retorcimientos de la realidad, no se trata de una discusión, se trata de ganar un pleito. Cuando tú tienes una realidad insular que no va a ser superada por ninguna discusión, es decir, es una sola isla, la isla de Santo Domingo es una sola y tiene a 2 pueblos en una circunstancia que no acontece en ninguna otra parte del planeta Tierra. 2 pueblos absolutamente distintos en lo cultural y en lo histórico,
con dos visiones de la vida, dos concepciones civilizacionales diferentes, pero atrapados, están presos en esa pequeña nave que puede naufragar. Tú tienes un desafío en donde el que tenga más lucidez tiene que mantenerse con la cabeza fría, porque no puede caer en el terreno de aquel De la que provocación. no teniendo razón pretende ganar el pleito. A eso te lo dice un abogado, a los abogados los enseñan es a ganar pleitos. Eso le llamaban en la antigüedad, le llaman la erística. Los sofistas eso es lo que hacían. Fíjate que la palabra sofisma proviene de ahí. Platón incluso criticaba, y Sócrates, a los sofistas, decían que a ellos no les interesaba la verdad, lo que les interesaba era ganar el pleito. Entonces estamos en un momento en que se pretenden debatir hechos, y la Cancillería Dominicana en esa exposición hizo un relato. Sin embargo, hay un problema de falta de comunicación efectiva, y esto es un llamado de atención a la autoridad. Yo no soy un relacionista público de la Cancillería, ellos tienen su equipo de comunicaciones. Yo no soy empleado público, ni me interesa que sea percibido como alguien que defiende un gobierno, eso no tiene sentido. Aquí estábamos hablando como dominicanos. Lo que está mal se critica, lo que está bien se reconoce. Este es un momento en el que todos los dominicanos debemos de discernir qué es lo que le conviene al país. La Cancillería Dominicana en su momento y en el relato de esa información han vuelto a publicarlo en los medios hace 4 o 5 días, aclarando que la posición dominicana fue fijada por esa comunicación que dirigió el canciller dominicano a quien era entonces Canciller haitiano. Claude Joseph. Y el relato de lo que pasó ahí e incluso los elementos de esas conversaciones en la comisión mixta se entienden y explican por qué el gobierno del Estado Dominicano ha llegado a tomar estas decisiones, que ni son súbitas ni son drásticas. Son legítimas desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista del derecho internacional público, el gobierno está siguiendo lo que marca el librito. Es bueno que eso se entienda. Si usted quiere ver cómo se está comportando el pueblo haitiano, agarre el periódico Le Nouvelliste del día de hoy. Le hace 2 artículos que están publicados. Uno es de France Duval y otro. Active en el Google. Google es una herramienta maravillosa de Internet. La función que le permite traducir del francés al español de manera simultánea. Usted lo puede hacer en su teléfono. Active, eso tiene una función que usted la ubica y le permite a usted leer en español cualquier periódico de cualquier idioma en el mundo. Alemán, inglés, no importa, usted lo puede leer en español. Y usted notará que lo que les dije sobre el tema de los sofismas está presente en el discurso, en la narrativa. ¿Ustedes quieren ver el primer ejemplo? El primer ejemplo es que en la narrativa de lo que aconteció desde abril del año 2021 a esta fecha, lo primero que se afirma es que cuando estas obras comenzaron, que empezaron, dicen ellos, en el año 2018, cosa que uno no va a discutir porque uno sabe lo que hace el Haití dentro de su territorio, eso no nos concierne. Pero dicen que las obras fueron paralizadas por el ejército dominicano que penetró en territorio haitiano el 20... No pongo esa cara, Jacqueline, yo sé que te parece como asombroso, ¿verdad? Eso está en la primera plana del Nouvelliste del día de hoy. El principal periódico haitiano. No, escrito, hay 2 artículos, ambos por gente que tiene nivel de PhD, es decir, de doctores, que empiezan construyendo su narrativa sobre la base de premisas falsas, es decir, se inventan una cosa y sobre la base de la afirmación mentirosa construyen lo que pretenden es una justificación. Entonces los dominicanos tenemos que ver eso y tener que entender lo que está pasando en Haití. Porque cuando tú tienes la parte intelectual delirando también, la parte que piensa en Haití, la que menos piensa se refugia en la descalificación del otro. Decir, bueno, es que tú eres racista o tú eres xenófoba. Entonces ahí ya, eso envenena cualquier forma de comunicación. Por lo tanto, no vamos a descender a rebatir ese tipo de cosas porque eso no tiene sentido. La diatriba no se discute. Entonces, sencillamente, cuando una persona entra en el insulto y la descalificación, tú abandonas el diálogo que vas a hablar. Si el otro lo que anda buscando es provocarte con una ofensa. Vamos a ver cómo tratan ellos de construirlo. Y te das cuenta que en todo esto hay, y es terrible que políticos, comunicadores e incluso líderes, gente que pesa políticamente,
se deje envolver por este tipo de cosas. República Dominicana en ningún momento acordó reconocerle al Estado haitiano validez de la construcción que de manera unilateral estaba haciendo. Eso es mentira. Es decir, una declaración en la que el gobierno dominicano reconoció. Dominicanos, no se dejen envolver, que eso es una mentira. Una vez usted pasa eso por alto, todo lo demás va cuesta abajo, porque está, lógicamente, una pendiente, la de la mentira totalmente resbaladiza, de que te vas a agarrar, porque todo esto queda basado primariamente en alguna afirmación que no es correcta. Como muchas de esas cosas, obviamente, porque hubo una comunicación, el papel tiene buena memoria, el papel no se olvida. Así es. Lo que está ahí Punta queda. de lápiz no se olvida. Esa comunicación está ahí. Es una pena que más comunicadores, tú en ejercicio de muchísima responsabilidad, te felicito por eso, lo has repetido y nadie puede entender con eso que tú estás siendo relacionista pública del gobierno. Estás cumpliendo con tu rol de comunicador, de periodista profesional, de persona con seriedad. República Dominicana no puede caer en eso. Lo que ha hecho el Estado Dominicano, demostrar su músculo en la frontera, también es correcto. No es una incitación a guerra, como dijo el doctor Leonel Fernández. No. Con el mayor respeto, no. Flaco servicio le hace. Quien ha sido presidente, quien incluso estuvo a punto de perder la vida, que agarró 50 millones de dólares de los impuestos de nosotros los dominicanos y les regaló una universidad en Haití, que lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre y poner el nombre de un brutal político haitiano, gobernante haitiano, un emperador, Christophe, que masacró al pueblo dominicano, que cometió genocidio aquí. Ese fue el primer, para que se vea que hay un nivel de resentimiento. Entonces, él, más que nadie, sabe cómo se comporta. Entonces, no es un momento de política. Este no es un momento. El tema haitiano no puede ser terreno de política, doctor, ni de politiquería. Y el hecho de que se haya robustecido la presencia militar en la frontera y contingentes y demás, ¿es correcta en estos momentos? Por supuesto, por una cantidad de razones. Mira, yo quiero, porque lo que soy es abogado, decir lo siguiente. Y es bueno que también la gente, porque la finalidad de uno venir a estos programas que tienen mucha audiencia, es también aportar algún nivel de razonamiento y de conocimiento especializado. Porque son las herramientas intelectuales con las que quien ve un programa, un profesional que más o menos tiene cierto nivel de conocimiento, pues puede amueblarte de conceptos y tú mismo como ciudadano convertirte en un soldado de defensa de los intereses de la patria. Lo que aplica en el derecho internacional del Estado Dominicano actualmente se conoce con el término técnico de retorsión. Retorsión viene como de retorcer, ese es el origen de hecho de la etimología del término, retorcer. ¿Qué significa? Que es una medida de coacción, una medida de presión, que sin constituir un acto de agresión está a medio camino. Obviamente resultaría un acto de autotutela. Quien lo ejerce trata de lograr un objetivo coactivo en el otro. En este caso, dos estados. Hay un estado que está ejerciendo facultades soberanas, haciendo actos que en otro contexto, es decir, sin alguna provocación previa, sería un acto inamistoso. Cuando tú le dices a un estado vecino, mira, yo voy a cerrar la frontera, parecería un acto inamistoso. Oye, ¿por qué tú no quieres comerciar conmigo? Cuando yo digo, está prohibido que tú vengas aquí, o a determinado político o figura yo le prohíbo entrar, o no voy a dar más visados a tu población. Es un acto inamistoso, pero en el derecho internacional público eso es considerado un acto lícito. El acto de retorsión busca, por lo tanto, que el Estado contra quien se ejerce cese en algo que se entiende dañoso o perjudicial. En este caso, obviamente el Estado Dominicano no ha hecho otra cosa más que responder a una situación en la que ha exigido a su contrapartida ceñirse a un convenio, cosa que no solamente no hace, sino que no está en condiciones de ejecutar, porque es que el Estado haitiano no tiene gobierno. Tiene, por lo tanto, que aplicar aquellas medidas que son parte del ejercicio soberano de sus potestades, pero que envían una señal clara de la firme determinación del Estado de hacer respetar esos convenios y actuar en consecuencia. Atención. Y dentro del listado de medidas que toma, hay una que se puede llamar de represalia. La represalia es una especie de medida de retorsión un poquito más reforzada. Es el caso de anunciar la construcción de una presa en Don Miguel,
que creo que se llama la zona. Bien visto, de acuerdo al convenio, Es correcto. lo que estaría haciendo el Estado haitiano, francamente, es una violación al tratado. El artículo 10 del tratado claramente habla de que prohíbe a los estados construir o permitir que se construyan obras que afecten, no el cauce, el convenio no habla de cauce, la corriente, porque lo que importa es el agua, no por dónde va, las corrientes de las aguas u obras que pudieran afectarlas. Eso es lo que establece el convenio. De manera unilateral. De manera unilateral. Pero si nosotros construimos una presa, lo estaremos haciendo también. Pero si has hecho tú lo mismo, la represalia es otra similar. A ver qué vas a decir. Estás violando el tratado. ¿Y tú qué hiciste? Porque tú te fuiste más allá, haciendo algo que desvía, que produce el trasvase, porque incluso la parte haitiana ha reconocido que es un trasvase. Una cosa es un canal de riego y otra cosa es una obra hídrica de trasvase. Trasvase significa cambiar un fluido de un recipiente a otro, trasvasar. Es decir, está claro. Técnicamente no hay manera de que el volumen, eso lo han explicado con muchísima suficiencia técnicos muy conocidos como Osiris de León, un geólogo, un hombre brillante, a quien muchísimos dominicanos admiramos, que con muchísima claridad, él ha dedicado su tiempo en los últimos días a ir como si fuera en una procesión. Media tour. Explicando lo que es ese río, que es el río Dajabón, que es su nombre original. Ese es otro detalle también. El nombre original de ese río Dajabón, es un término taíno. La palabra Dajabón es una palabra taína de los aborígenes que habitaban en esa zona desde los tiempos, son pueblos originarios, desde mucho antes de la colonia. Y el término masacre, todavía hay gente diciendo que eso fue por la masacre del Perejil, eso es un disparate soberano también. El río se empezó a llamar Rivière de la Masacre, porque en la época en la que aún no se había producido los tratados de paz entre Francia y España, en la época de la colonia, las cincuentenas, que eran unas brigadas de parte de la colonia española, que estaban compuestas por lanceros, gente con lanzas largas, pues hacían incursiones contra la población, los militares, los ocupantes franceses, y Francia y España estaban en guerra. En una ocasión, en el año 1726, me parece, mataron unos 30 franceses, y como una advertencia a los franceses, colgaron partes de sus cuerpos, los cadáveres, en la ribera, en postes, en palos, en la ribera del río Dajabón. Y lógicamente eso producía terror, es una herramienta de guerra psicológica muy barbárica, que se utilizaba muchísimo en la antigüedad. Y entonces, a partir de ahí, la parte francesa empezó a conocer ese curso de agua, que es el río Dajabón, como el nombre de Ribera de la Masacre. Vamos a una breve pausa. La gente no lo sabe. Eso hay que saberlo para poder explicar. Vamos a una breve pausa, interesante, pero vamos a ver qué soluciones hay. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez y experto en temas migratorios. Doctor, usted ya ha explicado lo correcto de las acciones y las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader y lo que está haciendo con relación al tema haitiano. En ese documento que la Cancillería Dominicana envió al canciller Claude Joseph en su momento, en el 2021, explica, es decir, pide explicaciones de dónde están los estudios ambientales, de dónde están los estudios técnicos, las informaciones que tiene, cómo eso impactaría a productores dominicanos, cómo impactaría el medio ambiente, cómo impactaría a productores haitianos. Y ya la República Dominicana pues tomó unas medidas. Pero si sigue la construcción del canal, no es momento ahora de ir a una corte internacional para que intervenga ante esta situación y que dirima este conflicto, que obviamente es entre dos estados. Si el Tratado de Paz y Arbitraje del año 29 plantea el mecanismo de resolución pacífica del conflicto, es a través de la vía arbitral. Pero es que hay dos circunstancias fácticas. El agotamiento de las vías diplomáticas toma un tiempo y la construcción de la obra es inmediata. Es decir, y de ahí a que se pronuncie un laudo.
Perdón, doctor, pero Uno. cuando el caso se presenta, la demanda, Sí. inmediatamente ordenan Sí, sí, el cese sí, de la sí. obra. Sí, claro, pero me refiero. Es decir, la primera decisión dominicana, que es el de hacer la exigencia de su detención inmediata de los trabajos, dando un plazo ultra breve de 72 horas. Luego de lo cual anunciadas estaban las medidas que en autotutela legítima, válidas para el derecho internacional, que no las prohíbe porque son el ejercicio de vocaciones y facultades soberanas del Estado Dominicano, se iban a poner en vigor, ¿sí? Pues no se hacen sin perjuicio de acudir a la vía de resolución de conflictos. Pero, mientras tanto, tú vas ejerciendo por vías lícitas mecanismos coactivos de cumplimiento. Claro. Entonces, es decir, lo que ha hecho, lo que deseo que quede claro desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional público, es que lo que ha hecho el gobierno es válido y es lo que dice el librito. Usted agarra un manual de derecho internacional público, el gobierno está aplicando eso a la raya. Eso no, y reconocer eso no nos convierte a ninguno de nosotros en relacionista público del gobierno, ni activista político. Esa es la realidad, se está haciendo lo que manda el librito y acudir a esa vía. Entonces, lo otro es, ¿cuál es el segundo inconveniente? Haití carece de autoridad legítima. Y de interlocutores. Sí, autoridad legítima. No hay presidente, no hay primer ministro válido y quien ejerce el control de poder que es una cuestión, si se quiere, imaginaria, ficticia, no tiene control efectivo ni sobre el territorio ni sobre la población. Es decir, tú no tienes a quien sentar en la barra contraria en un panel arbitral. ¿A quién van a sentar? Porque el que llegó va a decir, pero es que Ariel Henry no era. Hubo una experiencia anterior del Estado Dominicano acudiendo a un arbitraje para solucionar un conflicto de frontera en el siglo XIX. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabe a quién se buscó? ¿A quién se buscó? A nada más y nada menos que al Papa en su momento, para resolver el tema de los desacuerdos con respecto a ciertas partes del territorio fronterizo que no estaban claramente definidas por el Tratado de Aranjuez. El Tratado de Aranjuez definió la Nosotros frontera. perdimos 6,000 y pico de kilómetros. Eso fue con Trujillo. Trujillo se avino a buscarle una solución definitiva a eso que veníamos arrastrando desde finales del siglo XIX para poder sentar a la contraparte haitiana y dejar resuelta esa parte que había quedado inconclusa. Y por eso el protocolo es adicional al Tratado de Frontera del año 1929. El protocolo se hace en el 36, pero lo logra entregándole a Haití todas las partes más fértiles, lo que es conocido con el nombre del Valle de la Miel, que siempre fueron dominicanos. No es que el Estado Dominicano regaló, es que de alguna manera había que definir una parte que todavía era objeto de controversia desde siempre, desde la época de las colonias entre Francia y España. Entonces, cuando aquella ocasión se acudió al arbitraje papal, el Papa dijo que de la única manera que él se comprometía a arbitrar era si ambas partes se comprometían a ejecutar el laudo que iba a dictarse. ¿Adivina quién se retiró? Haití. Haití. Es decir, la experiencia arbitral que hay que Haití no cumple nada. Firmar un documento con Haití es lo mismo que hacerlo sobre papel mojado. Eso no tiene ningún tipo de valor. No hay cumplimiento. Entonces hay un tercer elemento, además de esa experiencia, es que República Dominicana está absolutamente convencida de que el comportamiento de la comunidad internacional marca una constante de parcialización por objetivos geopolíticos estratégicos. Es decir, hay una tendencia de la comunidad internacional a tratar de inaplicar el derecho internacional público cuando se trata de la situación entre República Dominicana y Haití. Es decir, lo que se le pide a República Dominicana no se le pide a ningún otro país del mundo. De hecho, lo que se plantea desafía los principios más elementales del derecho internacional público en los foros internacionales. Por ejemplo, la concesión de la nacionalidad es un atributo del Estado, es un dominio reservado exclusivo del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que eran ellos los que definían eso, o sea, un organismo internacional. Y obviamente, de plano se va todo el armazón jurídico del Estado, su constitución.
tuvieron el descaro, después que se declaró absolutamente contrario al canon constitucional, nulo por ello, el mecanismo con el cual el Estado Dominicano se adhirió al reconocimiento de la competencia de ese foro jurisdiccional regional. La Corte se pronunció. ¿Sabes lo que hicieron? Bueno, que como la Constitución Dominicana decía eso, a los dominicanos que cambiaran su Constitución. O sea, sentado en su poltrona, un grupo de sujetos le decían a un país completo y soberano, no, tu Constitución cámbiala, porque yo lo estoy diciendo. O sea, que eso es una cosa que no cabe en la cabeza de nadie. Digo, me refiero a alguien sensato y que sienta respeto por el otro. Entonces, República Dominicana tampoco tiene expectativa de pasar a discutir temas de soberanía en foros internacionales, porque la soberanía no se negocia. Si usted en su casa, usted dice que para usted discutir con su mujer, a ver cuál le va a ser la crianza que le van a dar a sus hijos, en su casa, usted y su esposa, ¿en qué colegio van a inscribir los muchachos? Dice, no, le dice un vecino, no, eso tiene que discutirse en la junta de vecinos del ensanche tal donde usted vive, para ver a dónde van usted a mandar a sus hijos. ¿Usted se imagina una cosa como esa? Del momento que usted admitió eso, usted perdió absolutamente toda forma de autodeterminación. Vista la cosa así, daría la impresión de que no hay solución y que la frontera va a estar cerrada y el comercio definitivamente interrumpido. No, vuelvo y repito, la isla es una sola. Al final de cuentas estamos obligados a entendernos. Pero si usted no le pone límites al otro, la actitud maximalista contraria no tiene fin. República Dominicana puede agarrar y regalarle todo lo que tiene Haití, nunca es suficiente. Porque la historia, como se ha construido la nación haitiana, plantea unos ciertos niveles de irracionalidad y de resentimiento. Eso es feísimo, pero es así. En el discurso de gente que aspira a tener la condición de liderazgo, Claude Joseph, antidominicano, es la voz del complejo y del resentido. Eso es así. Y en ese campo tú no tienes espacio para la racionalidad, porque tú tienes un aspecto emocional de frustración. Y eso es a lo que nubla y envenena cualquier tipo de ambiente para tú ponerte a sentar y decir, bueno, pero vamos a cumplir lo que dice el tratado. No, tampoco. Ustedes agarran, invito a leer los periódicos del día de hoy en Haití, porque nosotros tenemos que estar atentos a ver cómo trata el otro de construir su narrativa para tú saber si tienes expectativas en la circunstancia actual de poderte sentar. No, no hay forma. No hay con quién y no hay forma. El Estado Dominicano tiene que seguir aplicando su política. El presidente Abinader, que es el presidente de todos los dominicanos, de los que votaron por él y de los que no votaron por él. Ya después usted votará en las próximas elecciones porque más le guste. Pero mientras tanto es el presidente de la República Dominicana. Y lo que ha decidido desde el punto de vista del derecho internacional público es lo correcto, es lo legítimo. Nosotros debemos estar atentos a verificar todas las informaciones que circulan acerca de cuál es la posición oficial del Estado Dominicano. Dejar de estar viendo cosas en las redes, cuanta tontería, paparruchas y burrundangas hay gente que se pone a decir y a escribir. La posición dominicana está muy claramente establecida en ese comunicado oficial de la Cancillería, que se le comunicó por los canales diplomáticos correspondientes desde el año 2021, con todas las explicaciones técnicas de por qué esto no solamente viola el tratado, compromete de manera terrible los recursos naturales de la República Dominicana, y el gobierno dominicano está obligado a defender a los dominicanos y al territorio dominicano. No sé si tenemos un minuto. Medio minuto. Medio minuto, doctor. Algunos entienden que el gobierno en cierta forma como que es bipolar en cuanto a las posiciones que tiene ante organismos internacionales o cuando hablan los funcionarios y lo que se está haciendo aquí. Muchos dicen que no se está repatriando lo suficiente y que la presencia de parturientas haitianas desdicen eso que el gobierno dice en foros internacionales. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿O el gobierno sí está haciendo lo correcto? Si hay algo que yo le he criticado consistentemente al gobierno del presidente Abinader es que hay una retórica presidencial que sale de sus labios y que a mí me suenan como una sinfonía escrita por Beethoven. O sea, a mí me encanta el discurso del presidente y lo que él dice en los foros, pero él tiene una cantidad de funcionarios que él ha nombrado ahí. Miren, yo participé en muchas de las reuniones de esas comisiones que se crearon gratuitamente, para que se sepa. Y hay funcionarios ahí que uno se pregunta si la cédula de ellos dice República de Haití. Hay gente que uno se pregunta y que cobra un sueldo del Estado Dominicano que se paga con nuestros impuestos.
Y que cada vez que plantean, ahí hubo gente, funcionarios, que lo que estaban planteando era convertir esta convocatoria presidencial para la firma de un pacto nacional en una ocasión de hacer negocio, de agarrar recursos del Estado Dominicano para financiar aventuras empresariales de aquel lado, o sea, empresarios y sector y marionetas que están en funciones públicas, con una agenda de ver de qué manera hacían negocio en Haití, que eso ha pasado en el pasado, eso ha ocurrido. Qué pena no tener más tiempo, Juan Miguel. Te agradecemos mucho la participación y la objetividad con que ha tratado el tema y la calidad como siempre. Gracias. Nos vamos a comerciales. Retornamos en unos minutos.